Hola, bienvenido a un nuevo vídeo a nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a ver dos tipos de primas al personal en función del tiempo y del ahorro de tiempo a realizar una tarea, y vamos a ver las diferencias entre ellas. Son las llamadas prima de Hasley y prima de Rowan. Como vemos, la formulación es muy similar, pero vamos a analizar las diferencias que puede haber al usar una u otra. En primer lugar, la prima de Hasley se calcula con la siguiente fórmula: multiplicando el salario por un coeficiente que llamamos K, es un coeficiente que nos tienen que dar, y eso lo multiplicamos por el ahorro de tiempo, es decir, el tiempo estándar de una tarea menos el tiempo que realmente ha empleado el trabajador, de tal forma que ese ahorro de tiempo, lógicamente, cuanto mayor sea, y va a ser mayor cuanto en menor tiempo haga yo el trabajo, es decir, cuando la T minúscula sea cada vez menor, esa prima será mayor. Aquí lo que tenemos es una simulación de distintas situaciones respecto a un tiempo establecido habitual de 12 horas. Por lo tanto, vamos a imaginar que el tiempo realmente ha sido de 12 horas. En ese caso, lógicamente, el trabajador no tiene derecho a esa prima, ya que la diferencia 12 menos 12 es 0, y entonces en este caso estamos multiplicando ese coeficiente por 0 y entonces no tendría derecho a esa prima. Pero si el trabajador consigue hacer esa tarea en 11 horas, por ejemplo, ha habido un ahorro de tiempo de 1 hora, y si el salario base, que es de 30 euros por hora, sería 330, pues tendríamos que el salario normal más la prima, en este caso sería de 340,50, porque ha conseguido ese ahorro de tiempo, y entonces en función de ese coeficiente multiplicado por ese ahorro de tiempo tendría derecho a esa prima. Y en este caso el salario por hora real ya no sería de 30, sino que sería de 30,95, teniendo en cuenta que ese salario por hora real, lo que hacemos, como vemos, es dividir el salario total entre el número de horas, y al ser menor el número de horas en el que ha realizado el trabajo, lógicamente el salario por hora real va aumentando. Bueno, esta simulación la hacemos de la misma forma, como decimos, para distintas situaciones en las cuales voy obteniendo cada vez un ahorro de tiempo, es decir, voy realizando esa tarea en menos hora, y lógicamente pues vemos cómo el salario total, salario normal más prima, pues va disminuyendo, pero en realidad el salario por hora real va aumentando, ya que, como decimos, el salario por hora real consiste en dividir ese salario entre las horas que realmente ha efectuado ese trabajo. Entonces el salario por hora, como decimos, va aumentando. Bien, esa sería la prima de Hasley. Y si vemos el sistema de primas de Rowan, pues es bastante similar. Lo que sucede, o lo único que varía en este caso, es que ese coeficiente K no hace falta que me den ningún tipo de coeficiente, ya que ese coeficiente lo calculamos a través de la división de T minúscula entre T mayúscula, siendo, como sabemos, esa T minúscula el tiempo real y la T mayúscula es el tiempo estándar o el tiempo normal establecido. De la misma forma, de esta forma, con la prima de Rowan, lo que vemos que ese coeficiente K va a depender de ese tiempo real, de tal forma que ese tiempo real, si ese tiempo real va disminuyendo, pues este coeficiente, como vemos, pues va a disminuir, porque el tiempo real cada vez va a ser menor, y eso lo dividimos entre el tiempo estándar, en este caso que es de 12 horas. Bueno, aquí vemos la misma situación. Vamos analizando, como decimos, este coeficiente, en este caso ya no es 0,35, sino que va disminuyendo progresivamente a medida que disminuimos el trabajo real en el que hemos establecido o el que hemos hecho o efectuado esa tarea. Y aquí tenemos las distintas situaciones de eficiencia respecto a las horas trabajadas, y aquí vamos calculando esa prima de Rowan en este caso
como vemos, va aumentando al principio, pero luego va a ir disminuyendo, y aquí tendríamos el salario más la prima, y de la misma forma que hemos hecho antes, vamos a calcular el salario por hora real, que como vemos, pues también lógicamente va aumentando, ya que ese salario que damos al trabajador respecto a las horas reales de trabajo, pues lógicamente al ser menores las horas de trabajo van disminuyendo. En esta simulación que hacemos, pues ese salario por hora real va aumentando. Bueno, aquí esto lo podemos ver mejor gráficamente para ver las diferencias entre un sistema y otro, cómo van evolucionando en función de las horas en las que hemos realizado el trabajo, y vemos que cuando el ahorro de horas es pequeño o es de, por ejemplo, de 2-3 horas, pues no hay apenas diferencia entre un tipo de prima y otra, y vemos que las diferencias son más acusadas cuando ese ahorro de horas es mayor, es decir, cuando he conseguido ahorrar, por ejemplo, 8 horas, 9 horas o 10 horas, lo cual, como vemos, pues al final es bastante difícil, porque se hace más difícil llegar a esos ahorros de tiempo cada vez mayores. Por lo tanto, ante ahorros pequeños de tiempo realmente no existe gran diferencia entre un sistema de primas y otro, y las diferencias se van siendo más acusadas cuando ese ahorro de tiempo es mayor, en situaciones de mucho ahorro de tiempo que, como decimos, cada vez será más difíciles de conseguir. Lo que podemos hacer simulaciones cambiando ese coeficiente K de la prima de Hartley, también viendo cómo puede analizar las nuevas diferencias entre un sistema de primas y otro, y vemos que se sigue produciendo esta tendencia, es decir, al principio las diferencias son pocas y las diferencias son acusadas cuando hay más incremento del ahorro de horas. En cambio, si el coeficiente K disminuye bastante, pues aquí vemos que sí empieza a haber más diferencias entre un sistema y otro, debido a que, como decimos, el sistema de Rowan no depende de la prima de ese coeficiente K, sino que depende de ese ahorro de tiempo establecido respecto a las horas estándar que tenemos para realizar esa tarea. Así que esto lo queríamos ver, esas diferencias entre un sistema de primas y otro respecto al tiempo, como son el sistema de Hartley y el sistema de Rowan. Espero que haya sido interesante y espero verte en próximos ejemplos en nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y hasta pronto.